¿Cómo obtener sabiduría? ¿Cómo obtener sabiduría? Paso por paso, vamos a averiguarlo. Primer punto de cómo obtener sabiduría. Presten mucha atención. Primero, volvernos tontos y locos. Es lo primero. Para obtener sabiduría debemos volvernos tontos. Y usted dirá, ¿pero qué es eso? Volvernos tontos y locos. Sí, porque para el mundo es locura lo que nosotros predicamos. Para el mundo es locura lo que nosotros decimos. ¿Qué hay en nosotros? Tenemos que renovar nuestra mente, sacar, desechar y botar aquello que no nos ayuda a encontrarnos con Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestra mente? Estructuras mentales, ¿cierto? A veces, para buscar a Cristo, para entender a Cristo, hay que quitar todos esos esquemas que tenemos en nuestra mente, que nos han depositado, nos han entregado. ¿Qué? ¿Quiénes han entregado? ¿Quiénes han formado esas estructuras mentales que tenemos nosotros en nuestra mente? Esos esquemas que no nos permiten encontrar a Dios. Por eso hay que volvernos tontos, porque hay veces que nosotros somos muy inteligentes, muy sabios, tenemos tantas cosas, hemos leído tantos libros, que nos confundimos y no sabemos cuál es la verdad. ¿Y quién entrega eso a nuestra mente? Hay varias fuentes donde nosotros nos llenamos de sabiduría humana que no nos permite encontrarnos con Dios. Si leemos el versículo 18, miren lo que dice aquí en esta versión. Dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. En el versículo 1 de Romanos, de 1 de Corintios. 1 de Corintios 1, versículo 1. ¿Cierto? En el versículo 1, ¿qué dice? Dice, efectivamente, que para aquellos que están perdidos, este mensaje de un Cristo crucificado, este mensaje de un Cristo que murió por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó y que vive aún, es una tontería. Esto para ellos es algo inaudito, que no es una fábula, es un cuento. Por eso nosotros debemos quitar esquemas mentales, estructuras mentales que lo ha dado la educación tradicional. Desafortunadamente, yo les digo que la educación tradicional, bueno, al menos aquí en Colombia, nos lleva ¿a qué? A no buscar a Dios también. Sí, en la educación tradicional, yo soy profesor, se habla de valores, se habla de la moral, de la ética, pero si se hablara de eso fuera pues bueno en ese sentido. Pero en realidad la educación tradicional busca es que los estudiantes sean productivos. En el caso de Colombia, no sé, en sus países, cuéntenme a ver cuál es el objetivo de la educación que se imparte. Nosotros la educación se trabaja acá por competencias. Esas son habilidades que el estudiante debe adquirir, no tanto para socializar, sino además de eso, para ser productivos, para entrar a un mundo laboral. Y a costa de eso se sacrifican muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que los estudiantes y las personas ingresen a un sistema económico, y ese sistema lo ofrece el mundo, ¿cierto? Entonces se involucra en ese sistema. Y a nivel universitario, la educación se ha convertido en un negocio también, y se ha convertido en una forma de legalizar o legalizar situaciones en el mundo, en las cosas que se dan en la política, en
en todo esto que se puede ver en el sistema económico, ¿cierto? En los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque ahora los más prestigiosos políticos que hay en nuestro país, en el caso de Colombia, no sé en ustedes, los más prestigiosos políticos han salido de las mejores universidades, no solamente de Colombia, sino del mundo, y son aquellos que más roban, son los que más son los más corruptos, ¿sí? En el caso de aquí de Arauca, donde yo vivo, casi todos los gobernadores y alcaldes han sido en los últimos tiempos llevados a la cárcel por corrupción, por delitos, y muchos están en procesos de judicialización. ¿Y ellos de dónde vienen? De las mejores universidades, han recibido la mejor educación. Y entonces, ¿para qué sirve toda esa educación tradicional, si llegan al poder y comienzan a robar, comienzan a ser corruptos, a sacar dineros del gobierno? Entonces uno se pone a pensar, porque antes yo creía en la educación como solución del mundo. Antes de ser cristiano yo abogaba porque la educación era la solución a todos los problemas del mundo, pero me di cuenta poco a poco que los que más hacen daño no es tanto el ladrón de a pie, porque sí, también el ladrón de a pie hace daño, pero los que están arriba malversan los dineros y son los que más roban, por decirlo así. Así es, desafortunadamente, hermanos amados en Cristo, así es. Entonces, ¿por qué? Si tienen la mejor educación, uno podría decir la mejor sabiduría humana, ¿por qué entonces no hacemos el bien, sino que todo lo contrario? También viene de la educación de los padres. Todas estas estructuras y esquemas mentales, educación de los padres. Y usted podrá decir, pues mi papá no es, ni mi mamá. Pero bueno, evaluemos en general. Educación de los padres. Algunos padres, no todos, para que no se sientan mal. Algunos padres, ¿qué le dicen a sus hijos? Porque yo he escuchado, inclusive mi padre también en algún momento llegaba a esos extremos, ¿no? Ya no, porque mi padre ahora pues se ajuició ya de viejito, está un poco más juicioso. Pero ¿qué le dicen los padres a los niños? Los padres del mundo dicen, sea hombre, ¿cierto? Sea hombre, no llore. Los hombres no lloran. Y algunos padres no le dan amor y cariño a sus hijos porque tienen que ser varones, tienen que ser hombres. Y que la mujer es la que debe hacer los oficios de la casa. Muchas cosas. No estoy diciendo que no se cumplan los roles. Sí, es cierto que deben cumplirse los roles. Pero no es la forma en que se dice y en que se hacen las cosas en el mundo la correcta. ¿Qué nos dicen? No confíe en los demás, es lo que me decía mi papá. Mi papá me decía, no confíe en nadie, no confíe en los demás. Todos son, ¿cierto? No confíe. Compita. El otro véalo como un enemigo, como que el que está buscando lo malo, ¿sí? Defiéndase, sea varón, nos dicen, ¿no? Todas estas cosas, todas estas estructuras mentales de autodefensa, como que previniéndose de muchas cosas, porque uno a veces va a compartir de Cristo y las personas ponen una barrera porque dicen, ¿quién es? Este mensaje es una estafa, ¿sí? Todo esto repercute en nuestra mente y comienza a hacer que tengamos unos esquemas que nos impiden encontrarnos con Dios. Ahora en la política también, en las redes sociales, en los medios, nos llevan a tener ciertas estructuras mentales. Ahora en Colombia tenemos unos candidatos presidenciales
para que ustedes pues se empapen un poquito de lo que pasa acá en Colombia. Y en Colombia tenemos muchos candidatos y la mayoría son ateos. Yo digo que todos son ateos. Ellos a veces dicen, respetan que si le preguntan de Dios, ellos dicen en la Constitución se estableció la libertad de culto. Tal vez no dicen que son cristianos, no dicen, eso no lo dicen, porque le restan votos, ¿no? Y en el mundo ser cristiano no es algo popular. Ser cristiano no suma votos, entonces no dicen eso no lo dicen. Y la política, la popularidad, la fama, no es por ahí. La fama no es aquellos que siguen a Cristo. Antes le restan votos. Si usted dice yo soy cristiano y no acepto tales cosas, le resta popularidad. Y eso mella en la mente de los jóvenes, de las personas, porque las personas en el mundo quieren ser populares, quieren ser poderosos, quieren ser famosos en TikTok, en las redes sociales, en el mundo. Pero ser cristiano no es popular, llevar la palabra de Dios no es popular. Entonces la gente prefiere armarse esos esquemas mentales, esas barreras, porque no pueden ser famosos si creen en Cristo, si siguen a Cristo. No solamente es creer, sino seguir, porque muchos cantantes en sus canciones dicen yo amo a Cristo o yo sigo a Cristo, pero es una cuestión comercial también, ¿sí? Sino que en realidad actúen y obren con respecto a lo que creen, ¿cierto? Entonces, el primer punto es cómo obtener sabiduría. Primero, volvernos tontos, volvernos locos. En la otra versión de la Biblia, permítanme leo, dice aquí, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, ¿cierto? Para el mundo debemos entonces volvernos locos y tontos, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Segundo punto, dice Eric que nos rechazan. Así de sencillo es, amados, así de sencillo es. Segundo, recibir el mensaje, que es un mensaje de poder. Segundo, recibir el mensaje, recibir el mensaje. ¿Cómo podemos obtener sabiduría? Recibiendo el mensaje salvador. Recibiendo el mensaje salvador. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de poder. El mensaje de que nosotros ahora, por gracia, por dádiva, por voluntad de Dios, nosotros somos salvos. Que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Y que ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en la cruz, y que ahora Cristo resucitó y vive con nosotros, vive entre nosotros, vive en nuestro corazón. ¿Listo? Ese es recibir el mensaje y apropiarse de ese mensaje. Pero ese mensaje, como les digo, para el mundo es una tontería y para el mundo es una locura, pero para nosotros es poder, porque el poder viene de Cristo. ¿Cierto? El poder viene de Cristo. Yo quiero que vayamos a Romanos 12 para complementar lo que estamos haciendo. Romanos 12, 2. Y allí nos va a decir efectivamente que debemos renovar nuestros pensamientos. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. ¿Sí? ¿Cómo volvernos sabios? No vivan el modelo de este mundo. ¿Qué es el modelo de este mundo? Ya yo les expliqué, estructuras mentales dadas por el sistema. Estamos en el mundo, sí, pero hay que ser conscientes de las cosas como están pasando. No vivan según el modelo del mundo, mejor dejen que Dios cambie sus vidas con una nueva manera de pensar, con una nueva manera de pensar. Así podrán entender
y aceptar lo que viene de Dios, lo que Dios quiere para nosotros y también lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Por eso el primer paso para obtener sabiduría es resetearse, resetear a nuestra mente, no tener en cuenta aquello que sabemos en la universidad o en el sistema, en la política, en todo lo que llega constantemente a nuestra mente, y dejar la mente en blanco para el Señor y entregarle al Señor. Ustedes dirán, eso es lavado de cerebro, ¿cierto? Eso es lavado de cerebro. Yo les estoy lavando el cerebro ahorita. Pues yo quiero ese lavado todos los días, que el Señor me quite esas estructuras que no edifican, que no me ayudan, porque en realidad, ¿de qué me sirve a mí? Yo soy biólogo y en la universidad y en el mundo me enseñaron cosas de evolución, cosas de creación del universo, teorías, hipótesis. Me enseñaron la evolución por registros fósiles, que el humano viene de una herencia genética con el chimpancés, que están emparentados. Bueno, todas estas cosas de la ciencia, ¿para qué me sirve a mí en mi vida diaria? ¿Para qué me sirve a mí en mi familia? ¿Para qué me sirve a mí en mi relación de pareja? Yo necesito un lavado, porque eso no me sirve. Hay muchas cosas que ofrece el mundo que no sirven para absolutamente nada en mi vida. Y todo lo que he aprendido de Dios, todo lo que he aprendido de Dios en su palabra, ha servido para mi vida y ha sido edificante para mí. Y me ha ayudado en mi relación de pareja, me ha ayudado en mi familia, me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, en mi trabajo, y aún me sigue ayudando y sigo alimentándome de la sabiduría de Dios. Entonces que me hagan un lavado de cerebro, porque yo necesito de Dios aún más, porque sirve para mí, me es útil para mí, ¿cierto? Pero el mundo te ofrece cosas que no sirven para nada. Por eso hay que hacer un reseteo de nuestras vidas y recibir el mensaje. ¿Recibir el mensaje cuál es? Recibir el mensaje salvador, que parece una tontería. Por eso hay que volvernos tontos para el mundo, pero sabios en el Señor, ¿sí? Recibir el mensaje salvador. ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría de los hombres? Usted decide. ¿Está en la sabiduría de Dios o en la sabiduría de los hombres? En el versículo 21 de lo que estábamos leyendo, de Primera de Corintios, habla eso, ¿cierto? Veamos entonces, allí en Corintios, me perdió Corintios, tenía aquí, versículo 21, leamos entonces, dice así, en esta versión que tengo: el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. El mundo, en la sabiduría del mundo, la ciencia del mundo, en la ciencia del mundo no está Dios. Allí no está Dios. Aunque el enemigo es astuto, el adversario es astuto, ¿no? Muchas ciencias dicen que buscan a Dios, ¿cierto? Pero es un engaño. En la ciencia del mundo, inclusive hay una religión que se llama cienciología, y buscan a Dios no buscan a Dios, de hecho buscan el mismo ego de ellos, que con el ego y con el poder humano se puede hacer muchas cosas. Así que Dios en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos, ¿sí? Así que Dios en su propia sabiduría prefirió a aquellos que se hicieron tontos para el mundo y que recibieron el mensaje, ¿sí?
Porque los sabios, los griegos, como leímos ahora, que lo decía Virginia, los griegos buscaban que sabiduría. Y los judíos, ¿qué buscaban? Milagros y señales. ¿Y qué busca la gente actualmente? Eso. La gente busca eso. La gente busca sabiduría, ser inteligentes, ser sabios, solucionar todos los problemas en la sabiduría humana. La gente busca señales y milagros. La gente no busca dentro de sí el mensaje, no recibe el mensaje salvador, sino que, y algunas iglesias caemos en ese error, mostramos shows y mostramos milagros para que la gente crea, y entonces la gente cree en el milagro, pero no le cree a Dios. Los judíos buscaban señales y milagros y prodigios, entonces ellos se basan en leyes y dicen que Cristo no cumple sus leyes porque no ha cumplido esas profecías que tienen allí ellos, ¿cierto? Los judíos, cuando ellos no están percatados de que en la segunda venida de Cristo se cumplirán todas las profecías, que algunas ya se cumplieron y otras están allí a punto de cumplirse. Entonces eso busca el ser humano, busca sabiduría y busca señales y prodigios y quiere ver con la vista cosas para creer, quieren ver con sus ojos cosas para creer. Pero nosotros nada más con el mensaje salvador tenemos sabiduría y creemos. Hay que recibir el mensaje. Y es un mensaje sencillo que cualquiera puede recibir. Que cualquiera puede recibir. Se puede decir de otra forma, ¿sí? Se puede hablar de eternidad, se puede hablar de reino divino, de nuevo gobierno, un gobierno celestial, de cosas del cielo en la tierra. Pero como dice el Señor, vamos a leer en Juan 3:3, para el mundo son locura. Eso para el mundo es locura y tonterías, fábulas, pero para nosotros es poder. ¿Qué hora es? Ay, ya son las 6:50. Me engolosiné acá, discúlpenme. Juan 3:3, miremos Juan 3:3. Lucas, Juan. ¿Recuerdan a Nicodemo, amados? Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Veamos 3:3. Dice, Jesús le respondió a Nicodemo, que era un fariseo, que era un judío, que era letrado, que era estudiado, que era bien educado. Y Nicodemo llegó con sus propias preguntas, con sus propias sabiduría, con sabiduría humana, llegó a Jesucristo. Y Jesucristo le preguntó algo, una sola cosita, y lo dejó listo. Jesucristo le dijo, el que no nace de nuevo, ¿cierto? El que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Entonces vemos aquí que Nicodemo llegaba con un conocimiento de hombres. Nicodemo, ¿con qué llegó? Pues conocimiento de biología, ¿no? Que uno tiene que nacer del vientre de la madre, que por allí sale, ¿cierto? Pero no tenía una conciencia espiritual, no tenía una vida espiritual. Pensaba como con sabiduría humana. Dijo, pero si uno ya es viejo, no entendía lo que el Señor Jesús le decía. ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso uno puede regresar al vientre de la mamá y nacer otra vez? El mensaje no lo entendía, porque el mensaje lo veía él desde su propio conocimiento, desde su propia estructura mental. Él estaba educado con una tradición, con una educación tradicional, con una estructura que el pueblo judío tenía en él, y él estaba embebido en esa estructura de la sabiduría humana.
Y el Señor le dijo algo tan sencillo en el mundo espiritual que ahora lo entendemos. Dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Y nosotros ya entendemos que nosotros nacimos en carne y hueso, en sangre. Pero nosotros ahora tenemos dos nacimientos, en sangre, salidos de vientre de la madre, y tenemos un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual que es cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nacimiento. Ese es el nacimiento espiritual. Pero, ¿por qué Nicodemo no lo entendió? Porque no había tenido este primer punto en cuenta. Tenía estructuras mentales, educación tradicional, educación de los padres, demás. Entonces él no entendía. Así de sencillo es, amados. Así de sencillo es. Y en el versículo 9, Nicodemo seguía diciendo, ¿cómo puede ser posible? Y Jesús le contestó, eres tu maestro importante de Israel y sin embargo no lo entiendes. Te digo a la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Contamos lo que hemos visto, lo que con nuestros sentidos captamos, ¿cierto? Con nuestros receptores, nuestro sistema sensorial captamos. Pero ustedes no aceptan lo que decimos. O sea, la gente habla de lo que sabe y cuenta de lo que ha visto. Pero ustedes, dice Jesucristo, no aceptan lo que decimos. O sea, no es por la vista, no es por la vista, no es por sabiduría humana, no es por la inteligencia humana, es por el mensaje. Porque dice aquí el Señor, ustedes no creen, no aceptan lo que decimos. ¿Y qué es lo que decimos? El mensaje salvador, el mensaje salvador que inició Jesucristo. No aceptan lo que decimos. Dice Lorena, la ciencia pasará, pero la palabra no pasará. Así es Lorena. Gracias por ese aporte. Seguimos en el 10, en el 11, en el 10, en el Juan 3:10, en el 11, dice en el 12, le he hablado de cosas de la tierra y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Eso no lo entendía. Eso no lo entendía Nicodemo, mientras seguía con las estructuras mentales, educación tradicional, con esquemas en su mente. ¿Sí? Es increíble lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Solamente por un mensaje, solamente por el mensaje salvador, el Señor ha transformado nuestras vidas. Aceptar el mensaje es lo importante. No buscar milagros, no buscar señales, ni buscar sabiduría humana o en buscar a Dios en la ciencia. No, solamente en el mensaje salvador. Hay que renovar nuestra mente, como dicen en Romanos 12:2, ¿cierto? Renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar, podemos recibir el mensaje salvador y así obtener sabiduría. Miren que hay más temas porque quería enfatizar de eso de recibir sabiduría. Por ejemplo, en el tercer tema o el tercer punto que iba a colocar acá era buscar el tesoro de sabiduría. Es lo que, en grosso modo, lo que iba a decirles era que la sabiduría es un camino, no es como un objetivo que yo obtengo ya, ¿sí? Sí, Cristo es la sabiduría, pero Cristo es como un terreno muy amplio. Cristo es ese terreno grande, porque sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero yo inmediatamente obtengo sabiduría, pues tengo la sabiduría en mi corazón, pero no se revela en mi mente, sino es por el Espíritu Santo que me guía y va revelando poco a poco. Entonces, Jesucristo es un terreno amplio y tenemos un mapa y comenzamos a buscar esos tesoros. Colosenses 2:3 dice, me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor.
¿sí? Primero Pablo nos habla de la unidad. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto, conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo, Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que están nuevitos, les pido el favor que hagan esta oración conmigo. Repitan después de mí: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.